Chicos, ¿qué tal? Muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a comenzar a trabajar con la asignatura de Cívica y Ética en el tema de en qué se usan los impuestos. Para esto necesito que saques tu libro CEP en la página 154, porque ahí hay un cuento que vamos a leer con referencia a esto de los impuestos. Primero, es necesario que tú sepas a qué se refiere con un impuesto. ¿Qué es eso? Bueno, es el pago que se realiza hacia el gobierno de carácter obligatorio con lo que cooperamos para fortalecer la economía del país. Los impuestos son las aportaciones que cada persona hace al gobierno con una parte de su salario. Con dichas aportaciones se genera un fondo común para solventar lo que de manera individual no se podría. Por ejemplo, los servicios sociales a cargo del Estado. Se le llama gasto público a los servicios y obras que realiza el Estado utilizando los impuestos que se recauda. Por eso es necesario que todos los ciudadanos paguen sus impuestos para decidir en qué y cómo se gastan los recursos. Si las personas no cumplen, serán sancionadas con multas. El gobierno invierte este dinero que a través de los impuestos se va recaudando para la construcción, instalación y prestaciones de servicios, como es el caso de la luz, el drenaje, agua, escuelas y los hospitales. Y bien, vamos a pasar al libro CEP y vamos a leer ese cuento. Página 154, que dice: participar con responsabilidad, el pago de impuestos. Lo que sé y lo que pienso. En equipos lean el siguiente cuento que vas a realizar en forma individual. Y dice: Ubilandia era un pequeño reino lleno de viñedos y todos sus súbditos se dedicaban a la fabricación del vino. Las 15.000 familias que habitaban Ubilandia ganaban suficiente dinero para vivir bastante bien, pagar los impuestos y darse algunos lujos. Como el rey era muy comprensivo, ya tenía tiempo estudiando las finanzas del reino para buscar la posibilidad de rebajar los impuestos, pues no le gustaba la sensación de meterle mano a los bolsillos de sus súbditos. Un día tuvo una gran idea y decidió abolir el pago de impuestos, a cambio de que una vez al año las familias del reino contribuyeran con 1 litro de vino de su mejor cosecha. Se construiría un gran tonel en esa temporada para concentrar los 15.000 litros de vino, y con su venta se obtendría el dinero necesario para el presupuesto de la corona, los gastos de salud y de educación del pueblo. Para esto era. La noticia fue desparramada en bandos por el reino y pegada en carteles en las principales calles de Ubilandia. La alegría de la gente fue indescriptible. En todas las casas se alabó al rey y se cantaron canciones en su honor. Y llegó el día de la contribución. Toda esa semana la población estuvo recordando y recomendando no faltar el día de la cita. La conciencia cívica era la justa contribución al gesto del soberano. Desde temprano empezaron a llegar familias enteras de todo el reino. Cada jefe de familia portaba su jarra de vino. Uno por uno subía la larga escalera hasta el tope del tonel. Vaciaba su jarra y bajaba por la escalera, donde el tesorero del reino le colocaba en la solapa un sello con el escudo del rey. A media tarde, cuando el último campesino vació su jarra, se supo que nadie había faltado.
Desde el palco de su palacio, entre vivas y otras aclamaciones, el pueblo fue a festejar con el rey el éxito de la contribución y el rey mandó pedir una copa de vino recolectado para brindar. ¿Cuál fue su cara de sorpresa al darse cuenta de que el líquido que estaba en su copa era transparente e incoloro? Acercó su nariz y confirmó que tampoco tenía olor, y como buen catador de vinos, bebió un sorbo. El vino no tenía sabor a vino ni a ninguna otra cosa. El rey pidió otra copa de vino del tonel y otra y otra. Todo era igual, incoloro, inodoro y sin ningún sabor. Mandaron llamar a los mejores alquimistas de Ubilandia. El resultado, el tonel estaba lleno de agua pura. ¿Qué conjuro, reacción química o hechizo había transformado el vino en agua? Se acercó el más anciano de sus ministros de gobierno y le dijo al oído: milagro, conjuro, alquimia. Nada de eso, muchacho. Vuestros súbditos son humanos. Majestad, es todo. No entiendo, dijo el rey. Tomemos de ejemplo a Juan. Él tiene un enorme viñedo que abarca desde el monte hasta el río. Las uvas que cosecha son de las mejores del reino y su vino es el primero en venderse y al mejor precio. Esta mañana, cuando se preparaba con su familia para bajar al pueblo, una idea le pasó por la cabeza. ¿Y si yo pusiera agua en lugar de vino, quién podría notar la diferencia? Una sola jarra de agua en 15,000 litros de vino, nadie notaría la diferencia, nadie. Y nadie lo hubiera notado, muchacho, salvo por un detalle, que todos pensaron lo mismo. Y bien, ¿qué te pareció este cuento? Ahora, con respecto a él, vas a responder las actividades de la página 156, que son unas preguntitas. Actividad 2, que dice: respondan y discutan las siguientes preguntas. ¿Por qué consideran que actuaron así todas las personas del pueblo? ¿Cuál habrá sido el motivo por qué esas personas actuaron de esta forma? ¿Piensan que es parte de la naturaleza humana hacer trampa o evadir las responsabilidades? Si es así, ¿a qué crees que se deba esto? ¿Por qué pasará? ¿Por qué es importante cumplir con el pago de los impuestos? Ya habíamos mencionado que era un impuesto. Es aquel pago que se realiza al gobierno y que se va descontando del salario de los trabajadores para poder cubrir con las necesidades de la sociedad, como el agua, la luz, el drenaje, el alumbrado, etc. Y dice ahí, ¿qué pasaría si se eliminaran los impuestos en México? ¿Qué pasaría con esto? Como en el caso de Ubilandia. Siguiente, ¿qué se puede hacer para observar que las autoridades y la ciudadanía cumplan con sus responsabilidades como ciudadano? ¿Qué podrías hacer tú para poder estar dándote cuenta de que el gobierno está utilizando de buena forma estos impuestos? ¿Y de qué otras maneras puede participar la ciudadanía en asuntos de interés común? Vamos a leer en la página 156, donde dice para aprender. Ahí vamos a conocer un poquito más acerca de los impuestos y acerca de las instituciones que se han creado para que los ciudadanos puedan enterarse de en qué gasta el gobierno parte de los impuestos. Vamos a leerlo. ¿Qué dice? La participación ciudadana en las decisiones colectivas y en la solución de los asuntos públicos es uno de los principales rasgos de la democracia. Pero que recuerdes a qué se
trataba con una democracia. ¿Por qué México tiene un gobierno democrático? Espero que recuerdes esto. Una forma de participar, aquí me vas a subrayar cuál es una forma de participar, es pagando impuestos de manera oportuna y voluntaria. Hasta allá. El dinero para el alumbrado público, para instalar hospitales, subraya esto también, mantener las escuelas públicas o introducir el drenaje, proviene del pago de impuestos y de la riqueza de la nación. Principalmente a esto se destina lo que se recauda de los impuestos. Ya lo mencionamos, para el alumbrado público, instalar hospitales, mantener escuelas, introducir el drenaje, así como para mejorar y contribuir a nuestra nación. La ciudadanía tiene derecho a saber cómo se usan los recursos públicos. Para ello existen instituciones como, subraya, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, que es el IFAI, y mecanismos como la transparencia y la rendición de cuentas. Además, la ciudadanía puede crear un observatorio ciudadano para vigilar el uso de los recursos públicos y evaluar los resultados. En un observatorio ciudadano, subraya a qué se dedican o qué actividades realizan en estos grupos de observación. Un grupo de personas presta atención a las acciones que realiza el gobierno en los asuntos de interés común, pide información y rendición de cuentas, o sea, que les expliquen en qué están gastando cierto porcentaje de dinero. Además de proponer acciones para mejorar el ejercicio de los derechos y lograr el bienestar de la población, que es lo que principalmente se basa en mejorar el bienestar de los ciudadanos y de la población. Con esas acciones y otras se contribuye a aumentar la participación ciudadana. Bien, chicos. En la página 157 nos muestra una cronología de la recaudación de impuestos en México desde 1325 hasta el 2006. Y podemos leer en el último que dice 2006 que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, toma nota de esto porque es lo que significa SHCP, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria, SAT, también toma nota, se encarga de la administración de los impuestos. Las cámaras de diputados y de senadores aprueban el uso que se dará al dinero que proviene de esto. Entonces, ya pudimos ver esas instituciones. Uno, la que se encarga de la rendición de cuentas y de velar por la transparencia de dónde se gastan estos impuestos, que es el IFAI, que habíamos mencionado, Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, y aquí a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el SAT, que son los que se encargan de la administración de estos impuestos que ya hemos mencionado. Además de que la Cámara de Diputados y Senadores son las que aprueban el dinero que se va a destinar para lo que se necesita. Y bien, chicos, este es el tema del día de hoy, que fue de los impuestos, que prácticamente es de lo que estuvimos hablando, de qué es un impuesto y a qué se destina el dinero de estos impuestos. Bien, en casa ya mencioné, me realizas la actividad 2 de las preguntas de la página 156C y en el libro guía la página 313 y 314. Bien, chicos, espero que te la pases muy bien. Nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias.